La presidenta, comparezco a petición propia para hablar sobre el accidente que se produjo en Adamuz y sobre el estado de nuestro sistema ferroviario. También me voy a referir a la situación particular de Rodalíes y compartiré algunos apuntes sobre la política internacional, pero si les parece, estos dos asuntos los dejaré para el posterior debate. Quisiera comenzar como debemos, creo que comenzar en esta Cámara, con un recuerdo a las víctimas, a las 46 personas, al maquinista también fallecido en Yélida, que se dejaron la vida en esta terrible tragedia, al más de un centenar de personas heridas y a todas sus familias. Porque nada de lo que nosotros digamos o hagamos va a poder aliviar el dolor que están sufriendo. En definitiva, quiero que sepan que el Estado en su conjunto está haciendo y hará todo lo que esté en nuestra mano para acompañarlas, para ayudarlas, para establecer las causas del accidente y, si fuera necesario y procedente, hacer justicia. Investigaremos con rigor, informaremos con transparencia. El ministro Puente ha comparecido ya en 2 ocasiones en las Cortes Generales desde el trágico accidente, hoy yo mismo, y tomaremos las medidas necesarias para que accidentes como el que hoy lloramos no vuelvan a repetirse. En definitiva, lo que quiero trasladarles, señorías, es que en cuestión de minutos se activó un amplio dispositivo del conjunto del Estado. Se hizo además con una coordinación y una cooperación estrecha entre distintas administraciones y creo que esa colaboración, esa coordinación permitió, dentro de la tragedia, una respuesta rápida y también ordenada y creo sinceramente que ayudó a salvar vidas. Por eso también quiero en esta introducción expresar mi agradecimiento a todas las instituciones públicas, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los miembros del sistema de protección civil y a todos los demás profesionales de la Administración General del Estado. Sin ir más lejos, el año pasado, en el año 2025, nuestro sistema fue el más fiable de la Unión Europea y el 5º más puntual. Y lo fue además, y esto me parece importante también compartirlo con la ciudadanía que esté siguiendo esta comparecencia, con uno de los precios más competitivos. Cada semana, en España, señorías, usan el tren más de 12 millones de personas. Repito la cifra, cada semana 12 millones de personas utilizan el tren. Lo hace en condiciones de seguridad, con buenas frecuencias y a un precio infinitamente más bajo que sus vecinos europeos. En un sistema tan extenso, señorías, en un sistema tan extenso se producen evidentemente incidencias todos los días y eso es inevitable. Hay animales que cruzan las vías, hay árboles que caen, hay piezas que se averían, hay maquinistas también que enferman, hay problemas que se derivan de la emergencia climática que afecta cada vez con más fuerza y recurrencia a nuestras infraestructuras, como por desgracia estamos viendo en estas últimas semanas, producto de las sucesivas borrascas que están azotando la península ibérica. Por eso, señorías, hay reducciones temporales de velocidad, hay parones para actuar sobre la catenaria, hay desvíos puntuales para actualizar la infraestructura. Todo esto, señorías, es una molestia, sin duda alguna, pero no son anomalías, no son disfuncionalidades. El mantenimiento por kilómetro de vía ha pasado de los 46.000 euros con la administración de Mariano Rajoy a más de 71.000 euros y, por tanto, un aumento superior al 50%. Tanto en términos absolutos como también en kilómetro circulado. Incluso si tenemos en cuenta la inflación, el aumento de los costes de materiales que, por supuesto, ha habido durante todos estos años, comprobamos que el Gobierno de España dedica un 26% más a mantener la red ferroviaria que lo que dedicó la anterior administración del Partido Popular. De hecho, nuestro gasto en renovación y mantenimiento por kilómetro de vía está también por encima de la media europea. En el tramo concreto, además, que nos ocupa del accidente, se ejecutaron 3 contratos.
Uno para la mejora integral de la infraestructura, otro para la renovación de los desvíos de Adamuz y un tercero para la implantación del Sistema Europeo de Gestión de Tráfico Ferroviario con una inversión conjunta superior nada más y nada menos que a los 180 millones de euros. Por tanto, quiero dejar algo muy claro. Esta renovación se ha llevado a cabo conforme a los más altos estándares. Está comprometido a que España tenga uno de los mejores sistemas ferroviarios del mundo y es importante notar que este compromiso no empieza a partir del accidente, de la tragedia, en absoluto. Lleva vigente desde hace muchos años y es también algo que me gustaría compartir con los ciudadanos. Empiezo recordando a los 47 muertos, a las 47 familias destrozadas y a los heridos. Nada le devolverá lo que han perdido, pero les debemos respeto. Y usted hoy, señor presidente, no se lo ha tenido. ¿Cómo puede venir a hablar de 47 muertos con semejante insensibilidad? Ha comparado lo que ha ocurrido en Adamuz como una anomalía a la que debemos de acostumbrarnos por tener el país con más kilómetros de vías de alta capacidad después de China. Y le ha dicho a las familias de los 47 muertos que ha disminuido usted el 11% de los accidentes. Yo no lo haré. No ha asumido un solo error y por encima ha venido a mentir. Oiga, fueron ustedes quienes hasta hace 3 meses iban presumiendo del mejor ferrocarril de la historia. Iban a pisar el acelerador a 350 kilómetros por hora y 47 muertos después pretende que lo olvidemos. Fueron ustedes quienes dijeron que en Córdoba se había hecho una renovación completa, pero ¿no se da cuenta de que ya nadie le cree una palabra? ¿No lo ha visto en Extremadura? ¿No lo ha visto en Aragón? Han dicho ustedes de todo sobre lo que ocurrió en el accidente y no ha colado nada. Que si fue algo fortuito, que no se lo explican, que cualquier cosa menos el mantenimiento, que fue una rueda del tren, que fue un defecto de fábrica del carril, que fue la lluvia, que fue el cambio climático y solo le quedan decir que fue el Partido Popular. Pues es mucho más sencillo. Han jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad. Este era un accidente evitable, no una catástrofe imprevisible, y a lo que deberían haber venido es a pedir perdón y asumir las consecuencias. Pero digo yo, si no tiene responsabilidad por Adamuz, ni por Rodalíes, ni por el apagón, ni por la Dana, ni por nada, ¿para qué demonios está usted aquí? ¿Qué tiene que pasar para que este gobierno se sienta responsable de algo? Y por decirlo todo, ¿qué tiene que pasar para que ustedes, los socios, se lo exijan? Asumir la responsabilidad es no desaparecer de Córdoba, es dar la cara en Cataluña por el colapso permanente de las Rodalíes. Es preocuparse por la gente, no por cuánto come, cuándo come usted o si el ministro ha dormido más o menos. Son ustedes unos narcisistas. Y por supuesto es centrarse en la tragedia, no inventar de todo para taparla. Un presidente decente, insisto, un presidente decente escoge acompañar a las familias en el funeral y no tuitear a esa hora con Elon Musk. Si fallaron en todo, señoría. Humildad cuando menos a posteriori, pero ni eso, ni humildad. España está en fallo multiorgánico. Todo lo que depende de ustedes funciona peor. Recauda como si fuese el presidente de un país nórdico, pero presta servicios y calidad democrática como un país tercermundista. Es que es indignante. La gente paga más impuestos que nunca, sigue emitiendo deuda, tiene a disposición la mayor inyección de fondos europeos. ¿Dónde narices han metido nuestro dinero? Esto es lo que se está preguntando. Parece que Zapatero nos puede dar alguna pista de dónde han metido nuestro dinero. Aquí, señoría, en las comisiones de los rescates de la SEPI han metido nuestro dinero. Esto es realmente lo que ustedes hablan, hombre. Memoria de las víctimas, yo lo dejo aquí. Ahora sí, quiero decirle, la amenaza que más inquieta a nuestros compatriotas es usted. No hay más, ni nada más, que dé miedo más que usted.
y no dejarán de decirlo las urnas. Muchas gracias, señoría. Y he de decir algo más. Ninguno de ellos merecía que este Gobierno sea capaz incluso de usar una tragedia para hacer trampas parlamentarias, porque Pedro Sánchez ha comparecido aquí para hablarnos de varias cosas, de la tragedia ferroviaria, también de todas las cumbres internacionales, y solo ha hablado de algo que es muy importante y lo demás lo deja para el final, porque es capaz incluso de utilizar las tragedias para hacer trampas parlamentarias a la oposición y subir aquí con cara muy compungida, cuando tenía que haber comparecido hace muchas semanas en lugar de huir a la escena internacional. Y la escena internacional también lo que ha hecho es condenar inmediatamente la detención de Maduro. No se le conocen méritos ni logros en la defensa de los que han sufrido en Venezuela, pero ha salido rápidamente a condenar la detención de Maduro, que celebran todos los venezolanos de bien. Ni una palabra sobre Irán, en un momento en el que la sociedad está sufriendo, está siendo asesinada por los ayatolás. Y mientras tanto nos tiene entretenidos también con Groenlandia. La soberanía de Groenlandia, la del Sáhara, la capacidad de los saharauis para decir su futuro, no le ha importado en absoluto. Pero yo ni siquiera me quiero ir a un asunto lejano para los españoles. España no necesita un presidente del Gobierno que esté encerrado en el búnker de la Moncloa y que esté huyendo a los foros internacionales a la primera de cambio, y sobre todo cuando en España hay una tragedia. Y Ceuta y Melilla y los intereses de los españoles, una vez más, ¿dónde están? Y ha huido a la escena internacional. ¿A dónde? A Dubái. Y hasta allí se ha ido a anunciar la censura en las redes sociales. Lo que han ejecutado muy bien es la corrupción, porque es un dato que les entierra a ustedes el de que el anterior ministro de Transportes esté en prisión, el de que el anterior consejero de Renfe Mercancías esté en prisión, en que la presidenta de Adif esté imputada, en que se estén investigando mordidas y colocación de mujeres que no eran de su familia en las empresas y en las contratas que tenían que encargarse del mantenimiento de la vía en esos tramos. Este Gobierno abandona a los españoles ante las calamidades y este Gobierno se aprovecha de las calamidades. Hace no mucho los españoles padecieron un volcán. Muchos de ellos siguen viviendo en barracones y los inmigrantes ilegales, a los que llaman, viven en hoteles. Nos lo contaban el otro día en Teruel, en un pueblo de 300 habitantes. Un hombre que tiene el hotel en estos momentos no ocupado y le llamó una de esas asociaciones que ustedes financian para meter en ese pueblo. En fin, y mientras todo esto sucede, el presidente del Gobierno en TikTok, diciéndonos lo que lee, qué música le gusta y cuáles son sus aficiones. No le ha bastado TikTok, no le han bastado los libros ni la música para tapar que la corrupción mata, para tapar los crímenes de este Gobierno, para tapar el hecho de que la señora del presidente del Gobierno se niega a entregar el pasaporte a un juez.